Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer este precioso punto calado para tejer jersey, bufanda, pullover, cardigan, una manta. Bueno, bastante uso podemos darle a este punto. Vamos a aprender también cómo envolver 3 puntos 3 veces. Para eso vamos a necesitar una aguja auxiliar. ¿Dónde la dejé? Por aquí. Voy a usar esta aguja. También si no tienen esta aguja no se preocupen, porque simplemente podemos tomar este tipo de ganchitos y alfileres, ¿no? Y colocar los puntos sobre un alfiler. O también podemos incluso tomar una aguja cortita y usarla, no hay problema. Usé la aguja número 3,5 para tejer esta muestra. La tejí con hilo es una combinación de algodón y acrílico de nube rose, así se dice, porque bueno, les muestro porque muchas veces me preguntan qué número de agujas, con qué lana estás tejiendo tus muestras, y bueno, y si me acuerdo o tengo las etiquetas las voy mostrando. Nube rose, aquí están los datos, 49 de algodón, 51% acrílico. Queda muy bonita la muestra, la verdad que a mí me gusta mucho. Incluso después de lavarse, que la muestra no está lavada, después de lavarla y secarla se van a acomodar bien todos los puntos y va a quedar más hermosa todavía. Bueno, aquí en esta muestra tejí 3 motivos a lo ancho, 2 motivos a lo alto. Ahora junto con ustedes vamos a tejer un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. Bueno, este diagrama lo van a poder ver en mi blog Silvana Team. No sé si ya les dije, el link voy a dejar en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 12 más un punto de equilibrio que aquí no está indicado, o sea, más un punto que tejemos al finalizar la vuelta. Va a ser punto revés, porque aquí miren, empezamos con el punto al revés y se supone que también tenemos que finalizar la vuelta con los puntos al revés, o sea, múltiplo de 12 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde que en el gráfico no están indicados. A lo alto repetimos 22 vueltas. La número 23 tejemos igual que la vuelta número 1. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos 12 puntos y repite estos 12 puntos las veces que sea necesario, muy fácil. Finalizamos con punto al revés, que aquí no está indicado, ¿no? Que ya sabemos que lo tenemos que montar, punto revés y punto del borde. Nada más que eso. Bueno, así que voy a montar 12 puntos más 1 y más 2 puntos de equilibrio, voy a montar 15 puntos. Tengo 15 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos nuestro motivo, 4 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 3 puntos al revés. Ahí tejimos nuestro motivo, lo repito las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, sería punto revés, punto del borde al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Miren, si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Si el punto aquí con el nudo se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Lazada tejemos al revés, revés, lazada al revés, y así tejemos en todas las vueltas pares como se nos presentan los puntos.
punto del borde. Vuelta número 3, tejemos 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Si voy a tejer ahora estos 2 puntos así, como en la vuelta número 1, el punto aquí abajo se cruza, miren, no es lo que queremos nosotros. Entonces este punto lo dejamos así como está, a este punto le damos vuelta así y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Los puntos van inclinándose hacia la derecha, pero aquí el punto va sin cruzar. Sigo con lazada, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al revés, vamos a acomodar aquí, 2 puntos al revés, tejimos nuestro motivo, finalizamos la vuelta con punto de equilibrio que tejemos al revés y punto del borde. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, tejemos 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de este punto, lazada, de nuevo 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. En esta ocasión voy a cambiar la orientación de estos 2 puntos. El punto aquí tiene que estar abierto, los 2 puntos. Lazada, punto al derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, punto revés, tejimos un motivo, finalizamos la vuelta con punto de equilibrio al revés, punto del borde. Vuelta número 7, punto del borde, tejemos 2 puntos al revés, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto revés, punto al revés. Este es el punto de equilibrio y punto de borde. Vuelta número 9, tejemos punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, punto de equilibrio al revés y punto de borde. Vuelta número 11, tejemos punto revés, disminución simple, derecho, lazada, disminución simple, lazada, derecho, lazada,
2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto del borde, tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 13, tejemos 2 puntos al revés, 9 puntos al derecho, punto revés, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde. Vuelta número 15, tejemos 3 puntos al revés, 7 puntos al derecho, dos puntos al revés, punto de equilibrio al revés, punto de borde. Vuelta 17, tejemos 4 puntos al revés, 5 puntos al derecho, 3 puntos al revés, punto de equilibrio al revés, punto de borde. Vuelta 19, 5 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 4 puntos al revés, punto de equilibrio al revés, punto de borde. Vuelta 21, tejemos 5 puntos al revés, y ahora vamos a ver cómo envolver estos 3 puntos que están al derecho 3 veces. Pasamos estos 3 puntos sobre una aguja auxiliar, con la hebra, esta aguja auxiliar junto con los puntos envolvemos 3 veces, 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer estos 3 puntos que están sobre la aguja auxiliar al derecho. 1, 2 y 3. Así salen estos 3 puntos envueltos, y seguimos con 4 puntos al revés, punto de equilibrio al revés y punto de borde. Bueno, corazones, así sale nuestro hermoso punto con puntos envueltos. Espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.